Al-Ándalus no comenzó en el 711, no. Al-Ándalus se gestó previamente, como cualquier cosa, ¿verdad? Incluso el árbol más grande y más longevo se tiene que venir de una semilla, previamente, ¿verdad? Por igual al Ándalus no aparece de la nada, como algunos quieren hacernos creer, que fue a causa de una supuesta invasión, que vinieron unos, a veces como extraterrestres, ¿no? Vienen de otro planeta, llegan aquí, se encuentran, oh, mira qué maravilla tenemos aquí, y lo vamos a construir nosotros. Primero porque, bueno, pero esa cuestión es un poquito larga de debatir. Yo quisiera no centrarme en este momento, pero sí que es verdad que Al-Ándalus comenzó mucho antes del 711, ¿no? En el momento en que empezó, en el momento en que un pueblo, el pueblo que en aquella época se llamaba la Bética o Turitania o como quiera llamarla, porque difícilmente podremos retroceder a aquel momento y decir, oye, ¿ustedes cómo os llamáis? Los romanos le llamaban la Bética, ¿vale? Los romanos le llamaban la Bética. Y los visigodos que llegaban del norte no gruñían algún nombre, pero no creo que le llamasen mucho. Pero sí que es verdad que Al-Ándalus empezó desde el momento en que un pueblo decidió ser libre y tomar las riendas del destino por sí mismo, por su propia iniciativa. Bueno, sabéis que los visigodos se disputaban entre apoyar a Roma o apoyar a los arrianos. Roma era un dictamen claro de parte de los herederos del Imperio Romano, mientras que los arrianos era un poco complicado en el asunto de que había varias versiones del unitarismo, ¿no? Llamémosle, porque era arriano, pero también estaban otro grupo que se llaman adoptacionistas, porque adoptaban a Dios, pensaban que Jesús era adoptado por Dios, no era hijo de Dios, eran adoptados de Dios, cosas así, ¿no? O sea que en el bando unitario, porque creían que Dios es uno único, no aceptaban a Jesús como hijo de Dios, y los trinitarios como pensaban o afirman que Dios son tres, habían estos dos bandos, unitario y trinitario, en la época visigoda. Pero eso es el relato del ocupante o de los mercenarios visigodos. Tenían dos grupos donde elegir. ¿Qué significaba ser arriano? Pues significaba apoyar a una forma económica de vida en la cual todo el mundo son iguales. Digamos que eran como una población más social, un mundo social nacido de la época cristiana, en la cual todo el mundo son iguales. Época cristiana en cuanto que seguidores de Cristo. Sabéis que en el Islam se llama Nazara o seguidor del Nazareno. La palabra Cristo es una cuestión distinta porque viene de algo oculto, algo cerrado, ¿no? Que es una palabra griega. Bueno, en cualquier caso, el bando que existía visigodo era trinitario y unitario. Y el mundo tartésico o tartesí, turdetano de la Bética, apoyó el bando unitario frente al bando trinitario. Por lo tanto, Al-Ándalus empezó previamente al 711. El 711 fue una circunstancia específica donde llegaron un enfrentamiento y se decidió una victoria militar, pero a consecuencia de un posicionamiento del pueblo a favor del mundo unitario. Después, con el tiempo, ese mundo unitario se sincretizó en el mundo islámico. Pero en aquel momento la gente no tenía mucho conocimiento, la gente del pueblo de Andalucía no tenía mucho conocimiento de lo que era el Islam. Pues con los años fue digamos, aceptando o adoptando las formas islámicas. Fijaros que durante lo que la historia nos escribe, porque hay que leer la historia con pinzas. La historia la escriben los vencedores, ¿verdad? Por lo tanto, tú no te puedes creer a piel juntilla lo que te diga la historia, porque la han escrito los vencedores. Entonces, cuando te dice que desde la caída en manos de los musulmanes, de los árabes, 711, hasta la proclamación del califato, el emirato independiente de Damasco, de Abderramán I, pasan 60 años. Y en esos 60 años hay guerras civiles. O sea, llegaron pocos árabes, acompañados por algunos bereberes, muy bien. Y además entre ellos se pelean. Se pelean entre ellos durante 60 años.
¿Qué clase de ejército es este? Que consigue conquistar la península ibérica entera con una fuerza reducida de unos pocos árabes y de algunos bereberes. Y además se pelean entre ellos y ganan las guerras sin ninguna oposición. Hasta Poitiers, que allí, bueno, allí ya les falló el camello. Ayer el camello ya les falló, pero en principio llegaron hasta... Fijaros que eso no lo hicieron ni los romanos tardaron 300 años y todavía le costaba llegar a algunos sitios de la península ibérica. Y sin embargo, los supuestos árabes que se habían venido del camello del mundo árabe, habían llegado aquí y lo habían conquistado todo en 3 años. Por lo tanto, esto es una leyenda en la cual se justifica la conquista porque vinieron unos invasores que eran unos grandes guerreros, porque montaban a camello y nos ganaron, porque los visigodos estaban borrachos. Mira, dicen que los visigodos estaban divididos. Los visigodos estaban divididos siempre. Se peleaban entre ellos siempre. Cuando moría un rey, se peleaban entre ellos para ver quién era el rey nuevo. Y eso no lo hacía más débil, al contrario, lo hacía más fuerte. Porque esa constante lucha hacía que su grupo fuera un grupo disciplinado en la guerra. Por lo tanto, eso de la guerra civil como motivo de la caída de Andalucía, de la Hispania, como ellos llaman, es mentira. Es mentira porque los visigodos están perfectamente capacitados para hacer la guerra. Y dice, es que eran pocos porque estaban, no sé, serían que estaban descuidados, estaban tomando la siesta, quizás, pero es mentira, porque vuelvo a repetir, el tal Rodrigo, el invasor Rodrigo, acababa de venir, según la historia cuenta, según la historia ellos mismos cuentan, que en el 711 las tropas de Rodrigo habían venido desde Cantabria, o sea que en Cantabria o por ahí por el norte habían tenido una batalla, y la batalla de esta gente se juntaban, son 100.000, no te creas tú que esa gente se juntaban unos cuantos, y habían venido corriendo hasta Andalucía para parar a las supuestas tropas invasoras. Y al llegar a las Andas, el lago de las Andas, o Guadalete, varía muchas veces incluso el nombre. El caso es que cuando llega a esta zona de Andalucía, el tipo se ahoga. Sus tropas se ahogan porque se meten en un pantano, le engañan y se ahogan. Y tú dices, bueno, espérate, los visigodos que eran de aquí no conocían el terreno y se ahogaron. Y los árabes que venían de fuera no se ahogaron. Espérate, ahí hay cosas que no cuadran. Que los supuestos árabes o los invasores árabes conocían el terreno mejor que los propios visigodos del tal Rodrigo, que se metió en el lago. Bueno, evidentemente todo esto son explicaciones para no justificar que la derrota se debió a que la población andaluza o bética o hispánica se convirtió al Islam. Apoyó primero el bando unitario y después de 60 años de confrontación para sintetizar el mundo, que ya después de 60 años se concretó en lo que hoy conocemos como Al-Ándalus, porque tardó un tiempo de concretar la fase revolucionaria para algo nuevo y darle un nombre y un entramado social y organizativo, ¿no? Por lo tanto, Al-Ándalus, después de 60 años, se organiza en torno a lo que nosotros conocemos como un emirato dependiente de Damasco, en manos de Rahman I, pero en realidad lo que ha sucedido en esos 60 años no es una guerra civil, son distintas formas o modelos de organizar la sociedad que ha nacido con la revolución frente al imperio romano, que no visigodo, que los visigodos estaban en los dos bandos. Los visigodos estaban en el bando unitario y en el bando trinitario. Eran mercenarios al fin de cuentas y se ponían su espada al mejor postor. Por lo tanto, no era una lucha de árabes contra visigodos, no, era una lucha entre unitarios contra trinitarios. Los unitarios se basaban en una economía social de trabajo del campo comunitario, tal y como había enseñado las doctrinas de Jesús, Alá y Salán, en el cual todos somos hermanos, todos somos iguales y trabajamos según lo que de nuestra capacidad. ¿Sí? Y en el otro lado estaba el bando señorial del mundo, ¿cómo se llama esto? El mundo heredero de la época latina, romana, y que en ese momento se llamó Imperio Visigodo. El concilio de Nicea que dio con el trinitarismo que nace del Vaticano, el mundo de Roma, la nueva Roma, la que había sustituido a la antigua Roma que se hundió. Ahora llega otra vez Roma que había depurado su estilo y había conformado la nueva Roma, o sea, el mundo del Vaticano, que nace con las propuestas del Vaticano.
Por eso a partir de ahora se divide entre musulmanes, según ellos, y ¿cómo se llama? Y romanos, y rumíes, ¿no? Bueno, pues por lo tanto, un poquito para explicar que Al-Ándalus no empezó en el 711. Tiene un concepto previo, una aceptación previa. Lo que es verdad que hubo momentos, tal vez un momento de un cierto conflicto, y a partir de ahí empieza a haber una creación de una sociedad nueva a la cual se le llamó Al-Ándalus, y que adoptó evidentemente las propuestas de aquella época, que era la propuesta sucesora de Jesús, con el nombre del Islam. Adoptó la metodología organizativa del Islam. Y posteriormente la gente aceptó, digamos, la religión islámica. Eso se comprueba fácilmente cuando Isidoro de Sevilla, al que algunos llaman santo, ¿verdad? San Isidoro de Sevilla, que el pobre hombre se fue amargado de Sevilla, pero vivió en Córdoba. Y cuando llega a las montañas del norte, en un claustro, descubre un libro que habla de la secta de Mahoma. O sea, digo así porque se titulaba así con estas palabras, ¿eh? No de Muhammad, no, secta de Mahoma. Y entonces en ese libro descubrió que es el Islam. Y dice, esto es lo que yo he visto en Córdoba. Eso lo dice él, no lo digo yo, ¿eh? Por lo tanto, es un poquito de creer, ¿verdad? Que después de 300 años, no exactamente algo así, ¿no? Menos, por supuesto, un obispo de Córdoba no se había dado cuenta que los musulmanes habían ganado la guerra. ¿Por qué? Porque él vivía en un proceso evolutivo de un pensamiento, de una sociedad que va aprendiendo y conceptos nuevos. Y lo significativo para mí en esta frase de Isidoro de Córdoba, de Sevilla, San Isidoro, es que dice: nuestra juventud está olvidando el latín y está aprendiendo el árabe. Dentro de poco no quedará nadie en Córdoba que no hable árabe. O sea, después de 100 años o 100 y pico de años, el hombre se queja de que su juventud, la juventud que le enseñaba en los monasterios, en los claustros, ya no hablaba latín, hablaban árabe. No dice que fuera musulmán, fíjate, no dice que fuera musulmán, dice que hablaba árabe. ¿Y eso qué significa? Que tal vez no se identificaba con el culto islámico, sino con las prácticas árabes, que eran las modas de ropa árabe, la que traían los árabes, la educación del idioma árabe, porque a través de ese idioma se transmitía el conocimiento que había sido adquirido a través de los griegos y los latinos antiguos, porque es que recordemos que en Al-Ándalus, en Andalucía, en la Bética, se seguía hablando de la ciencia que en otra parte de Europa se había olvidado. Cuidado. Y se había mantenido gracias a que los árabes, en el mundo árabe, habían rescatado esa cultura romana, visigoda, griega, antigua, y la habían vertido al mundo, a la lengua árabe. Y así se había preservado el conocimiento antiguo. Si no, se hubiera perdido. Porque si hubiera sido por los europeos, estaríamos gruñendo todavía. Digo gruñendo, cuidado, digo gruñendo. Estaríamos gruñendo todavía. Bien, el caso es que Al-Ándalus, como digo, no empezó en el 711. La gente dice, es que los árabes vinieron a los 711 y entonces no entienden la película. ¿Qué es lo que a ellos les pasa? Que no entienden la película. Por eso Andalucía, Al-Ándalus entierra. Por ejemplo, cuando vamos a Córdoba, muchas veces nos quejan. Yo he escuchado aquí en internet algunas personas que me dicen, es que en Córdoba estáis rezando distinto, rezan hacia el sur. Claro, y es normal. Es normal porque en Andalucía existía una creencia previa, que es ancestral, es de la época, no de los fenicios, anterior a los fenicios, tartésicos, o incluso Atlante, si quiere, ¿no? Que orientaba los cultos según la estrella naciente en cierto momento, o sea, que era una orientación histórica de la gente, las personas, los pueblos que tenían culto de Dios, de Dios. Y cuando llega la época islámica, pues se sigue usando el mismo templo con la misma orientación. ¿Para qué vamos a cambiarlo? Si todos los caminos conducen a Roma, ¿verdad? Entonces, ese primeras mezquitas que se sacan de la época previa al Islam, se mantiene la orientación clásica, que no es hacia el oeste, sino hacia el sur. No pasa nada. Porque los musulmanes sabemos que esto no es realmente lo trascendente, sino
es algo que es significativo, pero no trascendente. De hecho, así se mantuvo en Al-Ándalus hasta que se fueron construyendo mezquitas nuevas y claro, esas mezquitas nuevas se van orientando hacia una orientación correcta. Bien, que vuelvo a repetir, correctas eran todas, ¿verdad? No eran... Pero este es lo significativo de la mezquita de Córdoba, por ejemplo, que es una adaptación al Islam, a la época islámica, de un culto previo. O sea, es una evolución, no es un cambio, no es una imposición. Es el mismo Tartesí, bético, visigodo, que había llegado al Islam y se había hecho musulmán. Y seguía utilizando el mismo espacio. Así de sencillo y así de maravilloso. Cuando entendemos que la cultura es una evolución, no es una imposición. Bien, y como digo, también me gustaría decir antes de irme que el Islam no acabó, Al-Ándalus no acabó en el 492, cuando Boabdil, Calvaste complacido con él, entregó las llaves del reino nazarí. No, ese fue un episodio, porque Al-Ándalus se mantuvo en los corazones de muchas personas, se mantuvo en muchos pueblos, en muchas sociedades que todavía mantenían sus costumbres, su cultura, su lengua. Es verdad que en ese momento empezó un proceso de deterioro y de persecución que fue, digamos, excluyendo y apartando de la vida pública del Islam y por lo tanto al Andaluz. Andalucía se fue, bueno, y lo que quedaba del Andaluz se fue quedando cada vez más restringida al espacio privado, ¿no? Como dicen algunos. Pero es verdad que Al-Ándalus siguió viva. Y hoy en día, después de tantos años, sigue viva fielmente en el norte de África, en Túnez, en Orán, en Argelia, en Egipto, en parte de Egipto, por supuesto. Sabéis que en Egipto, me acuerdo ahora, ¿no? Hay una mezquita importante en el Cairo, ¿no? Cual tiene el nombre de un sevillano, aquí de Cantillana, Abu Madián de Cantillana. O sea, un hombre que nació aquí en la esquina de mi casa, se fue, llegó hasta Egipto y allí hay una mezquita, hay muchas cosas, no solamente en el camino, ¿no? Pero sí es significativo que tú llegues, que vayas de turista ¿cómo se llama? Al Cairo, pues podrás ver que allí hay una mezquita que se llama Abu Madián y ese Abu Madián es de Cantillana, Sevilla. Por eso digo de que Al-Ándalus no murió en 1492, sino que se mantuvo viva en los corazones, en el legado y en la herencia andalusí que todavía mantienen algunas de las poblaciones del norte de África y por supuesto los aquí presentes, ¿no? Los aquí presentes. Y bueno, yo junto con otros hermanos y amigos y compañeros, y os animo a vosotros a que vamos a ir al norte de Marruecos en este caso, ojalá pudiéramos ir a otros sitios más, inshallah, para rescatar por lo menos la hermandad con esos pueblos que tuvieron que emigrarse o forzosamente al norte de África. Y allí, en el norte de África, no se comportaron como... fundaron ciudades, fundaron universidades, fundaron escuelas, fundaron mezquitas, fundaron poblaciones enteras, ¿no? Que son fundadas por digamos, organizadas por las Andalucías, ¿no? O formaron parte de la sociedad que hoy en día llamamos Marruecos, Argelia, Egipto, Túnez, son parte integrante de esta sociedad que la acogió. Pero siguen manteniendo el recuerdo en su corazón, en su mente, en sus costumbres, en su lengua, en su gastronomía del Al-Ándalus. Y yo creo que todos los andaluces y aquellos que, por supuesto, de la península ibérica, que tienen el deber y el derecho, por supuesto, de ir a buscar a esos hermanos perdidos y abrazarlos. Había escuchado hablar cuando los judíos hablan de la tribu perdida de Israel. ¿Eh? Pues nosotros andaluces tenemos muchas tribus perdidas de Al-Ándalus, muchas. Y están ahí enfrente. Por lo menos, para mí, a 14 kilómetros de Algeciras, Al-Hadra. O menos, quizás hasta menos. Pero vamos, a pocos kilómetros, vía marítima, por supuesto, de Algeciras. Y es un deber y una obligación para todos nosotros recorrer ese espacio y unificar los corazones en un viaje de hermanamiento para decirle, hermanos, estamos aquí, os recordamos, os reconocemos y no os abandonamos. Nuestra economía, nuestra política, nuestra sociedad debe de incluir porque son expulsados, son como si tú tienes un hermano y te lo echan de la casa, te lo expulsan.
tú tienes el deber de establecer el contacto con ellos y rescatarlos. Igual que ahora mismo también es una película de Amenábar, creo que es, ¿verdad? De Cervantes. Y bueno, Cervantes, según la película, lo toman preso detrás de la batalla de Lepanto y está en Orán, una ciudad malvada, terrible para ellos. ¿Sí? En Orán, y lo tienen preso allí. Entonces los españoles hicieron todo lo posible por rescatarlo, porque había que rescatar a nuestro hermano Cervantes, igual que otros muchos, ¿verdad? Bueno, pues de la misma manera, los andaluces tenemos el deber de rescatar a los inmigrantes exiliados diáspora del pueblo andalusí, que están, como os digo, en muchas ciudades del norte de África. No voy a nombrar ninguna porque sería interminable la lista. Pero bueno, si quieres, sin ir más lejos, Tetuán, si quieres ir enfrente, Tetuán, que es 100%, bueno, sí, bueno, vamos a decir 80%, bueno, 50%, lo que sea. Gran parte de su población es andaluz, de origen andalusí. Tienen sus apellidos andalusí, su herencia andalusí. Y es una obligación para nosotros, no solamente ir de turismo al Soco, que estamos bien, ¿verdad?, sino también para abrazar a estos hermanos que fueron expulsados y reconstruir esos lazos de unión, de puentes de hermandad, de hermanamiento. Es decir, hermanos, no somos todos como la Abascal que quiere ya a todo el que no sea, al contrario, nosotros queremos unificar. En base a este criterio de que Al-Ándalus no empezó en 711 y no terminó en 1492. Al-Ándalus sigue vivo. Muchas veces la gente me increpa cuando me hacen afirmaciones que no comprenden, porque yo hablo a mi manera y yo me entiendo y los demás pues no se entienden. Porque muchas veces incluso musulmanes, no te creas, incluso musulmanes, toman por cierto la historia que te ponen los libros. Te ponen los libros que no sé, que por ejemplo estaba leyendo ahora mismo hace poco tiempo que yo hablaba del té magrebí, porque es un té con hierbabuena y con té, por supuesto. Y me sacan el Wikipedia y que puedo ver que el té lo trajo los ingleses. el té, chai, lo trajeron los ingleses. O también otra vez que me dicen, ¿cómo era? Que habían traído los holandeses también. Bueno, me acordaré después. Y te pone eso en la historia de ellos, que el té lo han traído los ingleses por su comercio, porque es incapaz de reconocer que existía un comercio previo. En Al-Ándalus, los musulmanes y los árabes tenían un comercio de una punta a otra del mundo. Sí, de una punta a otra del mundo. Porque, verá, resulta de que tenemos pruebas de ello, no es que tú lo puedes decir así, sino que existen pruebas de que existía un comercio que empezaba en China y terminaba en Andalucía. En Al-Ándalus, como quiera llamarlo, en Andalucía. Existe un comercio marítimo, o sea, no gran. Evidentemente tenía que pasar lo que es el canal de Suez, que no existía, ¿no? En aquella época. Lo digo marítimo porque Al-Ándalus era la única población islámica que no tenía conexión directa por tierra, desde tierra a Meca. Tenía que coger un barco. Por lo tanto, los musulmanes andalusíes desarrollaron una marina. Estaban acostumbrados, tarde o temprano, los andaluces tenían que coger un barco para ir a Meca o para venir. Entonces, evidentemente, incluso desde Salé, la parte al sur de Marruecos, de Marrakech, se cogía un barco. O sea, había un ruta terrestre y ruta. Ya está bien con el escándalo, hombre, que estoy aquí hablando con esta gente, hombre. Hay que ver. Había una ruta marítima y había una ruta terrestre. La ruta marítima, evidentemente, era más cómoda, o por lo menos para nosotros era más cómoda porque cogía el barco desde Valencia, Almería, desde el sur, desde Almería, y cruzamos o de Ceuta, ¿no? Y cruzamos por cabotaje hasta Egipto, de Egipto se cruzaba, en fin. Pero las especias venían a través de Egipto, evidentemente, hasta Andalucía, desde China. Y había una mercancía que directamente llegaba desde China hasta Andalucía. Veréis, en Andalucía muchas veces no miramos estas cosas, pero yo te lo voy a contar. Habéis visto que en Andalucía, en Al-Ándalus, existía la pólvora. La primera vez que existe pólvora en Europa es en Andalucía. Los chinos utilizaban la pólvora fundamentalmente para hacer atracciones de luces, ¿no?
Es verdad que usaron algunas veces para hacer guerra, ¿no? Pero fundamentalmente eran para hacer ingenios de luces, ¿no? Los europeos lo hicieron para matar y morir hasta el punto de que hoy en día vamos a destruir el mundo gracias a la pólvora, ¿no? O bueno, sucesores de la pólvora. Pero es verdad que en Andalucía existía la pólvora. La primera vez que se documenta esa pólvora fue con la toma de Jaén, en la defensa de la toma de Jaén. Y allí fue donde cayó el secreto de la pólvora en manos de los castellanos. Lo que para los andaluces había sido una especie de divertimento, hasta ahora, en manos de los europeos, se construyó un arma de destrucción masiva. Y después de la caída de Jaén, que Allah bendiga esta noble ciudad, no, perdón, he dicho Jaén, he dicho, es Badajoz. Borra. No era Jaén, era Badajoz. Bueno, el caso es que se hicieron con el secreto de la pólvora y lo usaron, evidentemente, para conquistar Granada. Granada cayó con los nuevos artefactos de destrucción masiva que significaba la pólvora, el uso de la pólvora como elemento de guerra, ya que el castillo, la Alhambra era inexpugnable. Y sin embargo, pues ante el uso de la pólvora, pues se tuvieron que rendir militarmente. Bueno, entre otros elementos, por supuesto. Pero sí que es verdad que en Andalucía existía la pólvora, o se conocía la pólvora. En el resto del mundo, no. En el resto del mundo europeo, no. ¿Por qué? Porque hacían comercio con China. Sí, con China. Claro, porque existía un comercio con China. Pero también tenemos la porcelana. Es verdad que en Andalucía existía desde la época griega y fenicia incluso el uso de la cerámica. La cerámica era algo conocido, ¿verdad? Desde la antigüedad. Pero el uso el desarrollo de la cerámica fue la porcelana. Y eso se trajo desde China. Eran secretos celosamente guardados por el imperio chino. No quería que esos secretos se fueran más allá de China porque tenían ellos el monopolio de estos productos. Sin embargo, de alguna manera llegarán al Andaluz. ¿Cómo? Pues no, seguro que un andalusí, algún fenicio de Cádiz llegó por allí y dijo, y se lo trajo para acá. Pero es que además trajo algo tan importante que muchas veces la gente no nos damos cuenta, la seda. Esto no es seda, pero ¿verdad? La seda, la primera vez que existe en Europa fue en Andalucía, en Al-Ándalus, en Almería, en Granada, por supuesto. Hasta el punto de que, yo no sé ustedes, pero yo jugaba cuando pequeño con la gusano de morera. En Andalucía, y supongo que en muchos sitios de la península ibérica, era natural que los niños cogiéramos, yo me acuerdo, una cajita con gusano de seda. Íbamos por los ojos de morera, allá veíamos cómo el gusano se comía las moreras, se hacía su capullo, y de ese capullo se saca la seda. Esto era un trabajo que se le daba a los niños pequeños para que cuidasen de los gusanos, para que posteriormente las hilanderas pues sacaran la seda y producir esos artículos de máxima calidad y economía. Que hasta el punto que en algunos sitios como Hornacho se mantenía de la producción de seda. En todo el mundo de Europa venía a comprar seda a Hornacho y a Granada, por supuesto. Así que este secreto, que sabemos que estaba celosamente guardado, incluso condenado para aquellos que sacaran de China el secreto de la seda, estaban condenados por el imperio chino, Mogol y Genghis Khan, y toda esa gente condenaban cualquier difusión fuera de la frontera de estos artículos. Pues aquí en Andalucía sí existía. ¿Cómo se había pasado? Pues no lo sé. Evidentemente había habido un trasvase de conocimiento desde una punta a otra. Pero sí, podemos seguir con estos productos. Por ejemplo, las especias, aunque en China sí, pero también Ceilán, los productos de la pimienta, las especies, en fin, ¿no? Incluso la canela, ¿no? La canela que después se produce en otros espacios del mundo, pero que en principio viene de ese sitio y se llega aquí a Andalucía a través de la ruta de la seda, por un comercio. Bueno, todo ese tipo de historias que me fascina porque me gustaría comentarlo. Yo he escuchado muchas veces a gente que no se dan cuenta de estas implicaciones, porque vuelvo a repetir,
no leáis directamente lo que te dice el imperio. El imperio, o lo que ha gobernado el mundo ahora mismo, te ponen películas, te ponen en Netflix, te ponen en internet, te ponen los cuentos. Hoy en día todo te lo cuenta Wikipedia. Si tú no lees Wikipedia, se acabó. Pero antes, hace algún tiempo, la gente leía libros y se documentaba. Y esa historia se ha perdido, se ha perdido. Hoy me quedaba yo maravillado cuando volvía a contemplar la obra de Medina Sahara, digamos, la cerámica que se hizo en Medina Sahara, pero que hoy en día está en el Museo de Valencia. De alguna forma quedó allí el resto, en Valencia, pero que producido en Medina Sahara, y el diseño es una gacela de una forma muy característica, ¿verdad? Una gacela muy especial por la forma, pero es idéntica a la que se producía en China, de igual, la misma forma, la misma gacela, el mismo dibujo. Sin embargo, este se produjo en Córdoba, talleres de Córdoba, Medina Sahara, y aquel se produjo en China, el mismo diseño. Dice, bueno, ¿cómo es posible? ¿Qué contacto había? Un contacto directo. Veréis, el mundo hoy en día se debate entre el exclusivismo del mundo unipolar, liderado por Estados Unidos, nefasto, Dios nos libre, Dios nos libre de este imperio, ¿verdad? Y el mundo multipolar, el mundo donde existen diversos centros de producción, centros de decisión. Y en aquella época, Al-Ándalus era un centro de difusión, de decisión y de comercio, gracias a la organización derivada de la Revolución Islámica Andaluza. Bueno, ya he aburrido bastante a mi audiencia y no soporto el ruido que me hace la gente. Venga, a ver, informe de Chico, Marruecos inició en el siglo... Sí, bueno, efectivamente, Marruecos, es que hablamos de lo mismo, es que muchas veces tú lees Marruecos y esa división de palabras no está en la historia, eso lo hemos creado después. Marruecos, Al-Ándalus era el mismo destino, era la misma sociedad. Al-Ándalus y Marruecos era la misma sociedad. Nosotros hoy en día sí, con los diseños actuales hemos creado un mapa y con unos nombres modernos, ¿no? Pero realmente cuando tú ibas por el mundo antiguamente, hablabas de Al-Ándalus, hablabas el magrebí, el marroquí, o lo que... Había otros nombres, por decirlo así, ¿no? Pero el mismo pueblo, el mismo pueblo. Incluso la diferencia que existe dentro del mundo islámico andalusí, de Amazigh, Berebé, incluso otros pueblos, también existía en la península ibérica. Aquí no es todo igual. Dentro de la península ibérica no es lo mismo uno que otro, ¿verdad? Tenemos los pueblos del norte o del este o del oriente, incluso lo que llamamos lusitanos o los aragoneses o los valencianos. Esos son pueblos con su pellizquito, ¿verdad? Aunque tengamos una base común, una base que compartimos, pero tienen su pequeño, igual que el berebé, la Amazigh, en fin, tenemos mucha diversidad popular. Y no debemos confundirnos con ese tipo de argumentos de que si Marruecos se creó, no sé, existía una voluntad de un pueblo para organizarse a sí mismo. Que concretase con un Estado, un gobierno o un rey, eso es distinto. Por ejemplo, cuando es hasta gracioso, ¿verdad? Cuando llegaban los europeos, vamos a poner los ingleses, ¿no? Vamos a parte de los españoles, y llegaban y veían las tribus de América, de Norteamérica, y veían, ¿dónde está el rey? Sí, que rey, aquí no hay rey, aquí no hay rey, que no hay rey, pues entonces para nosotros. ¿Dónde están los títulos de propiedad? Título de propiedad es la tierra del Manitú, del Espíritu Grande, o más Wakbar, es la traducción, ¿verdad? La tierra de Dios. ¿Cómo que Dios? Pues entonces la escritura yo para mí. ¿Cómo hace la iglesia inmatriculando la mezquita de Córdoba? Ah, no tiene dueño, pues para mí. Qué listos son. Porque la tierra es de Dios. Los mares son de Dios, los ríos son de Dios. Aquí no son los ríos no estaban ahí, son los... No. Tienen que tener una titularidad. Por lo tanto, el concepto moderno de titularidad o de nombre y tal, lo que hace es confundirnos muchas veces. Tenemos que buscar un pueblo que se comporta de una manera coherente consigo mismo, ¿no? Y desarrolla esas relaciones mutuas.
Lo que nos queda para la historia muchas veces son las guerras, son los enfrentamientos, las batallas, pero más que guerra siempre hubo una cooperación, una, una sí, una cooperación, un intercambio cultural y social. Veréis, cuando hablamos, es que es curioso, por ejemplo, cuando hablamos de las norias, que es un elemento fundamental en la vida humana, algo como tan fácil como para levantar el agua que está en el río, para llevarlo para poder regar la huerta, ¿verdad? Algo tan sencillo. Esa noria, que parecía algo fácil, ¿verdad? Pues tuvieron que descubrirla. ¿Quién la descubrió? Pues resulta que fueron los chinos, otra vez los chinos. Pero en este caso la trajo un romano, que trajo el invento. Mira lo que me han visto que han hecho los chinos, o los orientales. Bueno, no sé si llegó hasta allí, pero sí supo que el invento había sido en Oriente y de alguna manera la trajo a Occidente. Entonces, fijaros que interesante, o sea, que las primeras norias que existen, la de Arquímedes, creo que fue, sí, la primera de Arquímedes, que era una especie como de sacacorcho que lleva 1 metro, 2 metros el agua, suficiente para poder regar un bancal cerca del río, algo tan básico como eso, lo que desarrolló la agricultura en primera instancia, esa noria de Arquímedes, que se llama, el propio Arquímedes dice, esto es un invento chino. O sea que ellos no tienen empacho ninguno en decir, es como hoy en día que queremos el copyright. Esto lo he inventado mi país, esto lo he inventado yo. Ya, lo ha inventado el que sea, pero tráelo. Tráelo, no te pongas títulos ni pongas propiedades a la ciencia. Es como cuando descubren las vacunas. Yo estoy deseando que Rusia ponga en circulación la cura contra el cáncer o cosas similares, ¿eh? O China, que también puso la cura contra la vacuna contra el COVID. La regaló, por cierto. Si hubiera sido por la empresa española, europea, se hubieran muerto los pobres. Todos los pobres. Porque hemos inventado un virus que mata a la gente y si no tienes para pagarlo te mueres. Y llegaron los cubanos, los chinos, se la regalaron a Cuba, a Venezuela, a Brasil, a Sudáfrica y se expandió la vacuna y se le acabó el negocio. En fin, digo, no me enrollo más, que lo hago mucho. Venga, un abrazo y estamos en contacto. Gracias por vuestra paciencia. Salamu alaikum. Nada, que no se ha salido aquí. Siempre igual.